La anterior semana hablábamos de la escuela florentina dentro de la pintura del Trecento italiano. Hablamos fundamentalmente del Giotto. Decíamos que, según Vasari, sin el Giotto no hubiera sido posible la pintura del Renacimiento, y sin esta pintura del Renacimiento no hubiera sido posible el arte tal y como lo hemos concebido hasta la vanguardia del siglo XX. Bueno, pues este Trecento italiano va a tener dos escuelas muy importantes. Una escuela en Florencia, cuyo principal representante va a ser el Giotto, y otra escuela en Siena, cuyos principales representantes van a ser Duccio, los hermanos Lorenzetti y Simone Martini. Bueno, pues Duccio di Bonasegna nació en Siena en el 1255 y murió en Siena también a principios del siglo XIV, en el 1318. Bueno, la escuela sienesa va a tener unas características importantes que se van a poder englobar dentro de la pintura del Trecento, pero va a tener diferencia metodológica importante con la escuela florentina y con la persona del Giotto, ya que la escuela sienesa va a estar inspirada en modelos más griegos, va a ser más bizantina, va a tener formas más estilizadas, va a tener unas figuras más amaneradas y va a tener fundamentalmente unos fondos muy dorados. Es decir, va a mantener un parentesco más próximo con la escuela gótica y sobre todo con la escuela bizantina que ocurrió con la escuela de florentina del Giotto. Bueno, por dentro de esta escuela vamos a ver qué ciudades pertenecen a ella. Realmente en Italia no en Europa, en la Europa medieval hay dos potencias, los güelfos y los gibelinos, que se van a caracterizar, que van a ser como facciones políticas que desde el siglo XII van a apoyar o bien al Sacro Imperio Romano Germánico o al Papado. Dentro de las ciudades güelfas están Florencia, Milán, Mantua, Bolonia, Brescia, Crema, Cremona, Génova, Lodi, Orvieto, Rimini y Perugia. Dentro de la facción gibelina, aquella que se enfrenta al Papa, está la familia de los Hohenstaufen de Suabia. Las ciudades van a ser Arezzo, Forli, Módena, Osimo, Pisa, Pistoia, Siena, Spoleto y Todi. Vemos aquí la aparición en los güelfos de la ciudad de Florencia y la aparición de los gibelinos de la ciudad de Siena. Esto va a explicar las continuas guerras y luchas que va a haber entre las dos ciudades, rivalizando en su economía, en su política y en su espíritu artístico. Bueno, la ciudad de Siena tuvo su máximo esplendor a finales del siglo XIII y a principios del siglo XIV, y constituyó una potencia muy importante que se enfrentó de manera política, de manera económica, de manera artística a la ciudad de Florencia. Siena fue siempre una ciudad gibelina y por tanto sus fuentes artísticas estuvieron siempre muy cercanas al mundo de Bizancio, y su estilo fue menos religioso, muchísimo menos que el del Giotto, que vimos como su iconografía no salía de la persona de San Francisco, de la Virgen, de los Santos Juanes. Es mucho más, un estilo mucho más cortesano, con figuras, también tiene imaginería religiosa, por supuestísimo. Veremos que en Duccio hoy va a ser todo religioso, pero va a tener también esta parte cortesana de la que carece la escuela de Florencia. Bueno, por aquí tenemos a Federico Barbarroja, que es el primero de los importantísimos gibelinos que van a emprender una lucha contra el papado con su hijo Enrique IV y con su nieto Federico V de Suabia. Federico V, pues esto es una crónica de la ilustración, una crónica de los güelfos. Estos van a ser los enemigos del papado y van a ser siempre, desde un principio, aquellos que van a luchar por la hegemonía política de Europa ante la hegemonía eclesiástica, que se va a ver muy, muy de manifiesto en la lucha por las investiduras. Aquí vemos a Federico V Stauffen, que fue el Stupor Mundi. Se le llamó así porque fue un personaje, un rey, un políglota, hablaba 7 idiomas, un gran político, un gran luchador y sobre todo un gran amante del mundo clásico. Por tanto, esto lo apartaba del mundo religioso, y no fue nunca un ferviente católico, ni muchísimo menos. Fue más bien un agnóstico que creía más en los dioses del Olimpo que en los dioses del Vaticano. Es decir, que fue el padre de Constanza, la mujer de Pedro III,
el rey de Aragón, que luchó contra los franceses a favor de los alemanes en las vísperas sicilianas por la conquista del reino de Sicilia, y por eso desde este momento Sicilia perteneció a la corona de Aragón. Aquí tenemos Siena. Esta es la plaza donde se hace cada verano esta especie de carreras de caballos entre los distintos barrios de la ciudad de Siena, que tiene una tradición desde la Edad Media y que son una de las fiestas más consagradas en el mundo, vamos. Aquí en el fondo vemos el Palacio del Popolo, donde está una de las más bellas pinturas del Trecento, que es el bueno y el mal gobierno, pintado por los malos Lorenzetti. En esta plaza vemos aquí de los alrededores de la ciudad de Siena. Esto es una de las iglesias de Siena. Aquí detrás estaría la catedral, que la veremos después. Y aquí encontramos también en la plaza de Siena una fuente que se debe a Jacobo de la Quercia, un importante escultor del mundo del Renacimiento. Quizás será la primera fuente renaciente que va a aparecer en una plaza pública. Bueno, pues esta es la plaza donde se corren las carreras en el mes de julio entre los distintos barrios de la ciudad de Siena. Esta es la Catedral de Siena, que mantiene la imagen que hemos visto en las iglesias de Florencia. Esta mezcla de color gris y blanco con este mármol que nos recuerda muchísimo la iglesia de San Miniato, esta iglesia románica que corona la montaña frente a Florencia, y que sin duda sirvió de ejemplo para todas estas iglesias góticas de la Toscana. En esta iglesia, la imaginería que aparece fundamentalmente en las dos torres laterales se debe a Giovanni Pisano. Aquí vemos el campanile, que recuerda mucho también al del Giotto, que habíamos descrito el día pasado en la Catedral de Florencia, en Santa Maria dei Fiori. Por la parte interior es quizá la Catedral de Siena la más rica y la más polimorfa, la que tiene más estilos, la que abarca desde el Renacimiento hasta pasando por anteriormente el gótico, el Renacimiento maduro, la que tiene muestra de artistas tan maravillosos como Perugino, como Miguel Ángel, como Donatello, como los Pisano del 200, es decir, y luego tiene un suelo maravilloso que es debido a los Cosmetti. Los Cosmetti eran unos marmolistas que se dedicaban a hacer estos suelos que eran con pequeñas teselas y conformaban escenas todos ellos del Antiguo Testamento. Eran tan bellas los suelos de los Cosmetti que su nombre dio lugar a la palabra cosmético, que significa esto, aquello que hace a una persona bella. Bueno, pues aquí tenemos el suelo de los Cosmetti con estas imágenes que son evocación de acontecimientos del Antiguo Testamento. Otra imagen de la Catedral de Siena. Bueno, esto es el Museo Diocesano, que está hecho en lo que se iba a hacer una ampliación de esta catedral, que luego llegaron las épocas de menos esplendor, se tuvo que abandonar, y en esta zona se encuentra el Museo Diocesano, donde se guarda la gran joya del Trecento italiano de la ciudad de Siena, una obra de Duccio. También encontramos a la entrada estas esculturas que se han retirado de las torres, muchas de ellas de Giovanni Pisano, se han sustituido por copias para que no se deterioren por el paso del tiempo. Bueno, pues en este museo, que luego veremos con detenimiento, vamos a encontrarnos la Gran Maestra de Siena, obra maravillosa de Duccio. Bueno, pues ¿quiénes son los artistas más importantes de la escuela sienesa? Pues van a ser artistas que vivieron la primera mitad del siglo XIV, la primera mitad del Trecento. Van a ser Duccio di Bonasegna, Ambrosio Lorenzetti, Pietro Lorenzetti, Simone Martini, que un tiempo estuvo en la corte de Aviñón con los papas, y Lippo Memmi, su cuñado, que también la acompañó en su viaje a Aviñón para trabajar a las órdenes de los papas. Bueno, pues este Trecento de la escuela de Siena, vamos a ver que realmente está muy representado por Duccio di Bonasegna, y que Duccio di Bonasegna lo que hace fue pintar, lo primero en el 1285, una Madonna, que le llaman la Madonna Rucellai. Esta Madonna es una Madonna rodeada de ángeles, sentada en un gran sillón, que es el que va a dar profundidad a la composición y la que nos va a permitir hablar del principio de la perspectiva. Pero vamos a ver que tiene mucho que ver con un icono bizantino. Es un poco más refinado, pero tiene todavía una gran huella de los iconos bizantinos. Aquí la tenemos a la Madonna Rucellai de Duccio. Vemos que es el gran sillón con el cortinaje y es lo que da profundidad a la composición, pero el resto
tiene todavía mucho de bizantino. Va a tener este fondo dorado con estos ángeles uno sobre otro, como en una perspectiva batida, es decir, en una carencia de perspectiva, que la perspectiva aparecerá solo en la zona del sillón, siendo bastante aplastada también la imagen de la Virgen. Vamos a comparar la Madonna de Duccio, la Madonna Rucellai de Duccio, con las Madonas que hemos visto de Cimabue, el maestro del Giotto. Esta es la que estaba en Bolonia, en Santa María de Servi. Esta también tiene mucho resto bizantino, como le ocurría a la anterior. Es decir, es la más bizantina de todas las maestras de Cimabue, que son tres. La de Bolonia, la de Santa Trinità, que esta se encuentra en los Uffizi, y que quizá es la más elaborada de las tres, la que aparece abajo los profetas, la que aparece los ángeles sujetando el sillón, la que aparece ya el escabel que va a dar, y este escabel en forma un poco curvada, que va a dar mayor profundidad a la composición. También es una obra de Cimabue, la tercera maestra, que es la maestra de Pisa, que se encuentra en el Museo del Louvre de París. Otra maestra muy importante va a ser la de Giotto, el maestro de Cimabue, que será el más importante representante de la escuela florentina, y le hemos comparado con esta maestra de Duccio de la escuela sienesa. Esta es la maestra Ognissanti del Giotto, que se encuentra en los Uffizi. Esta es otra Madonna, pero esta es muy bizantina. Esta Madonna es quizá la más primitiva, aunque es un poco posterior a la Rucellai. Se llama la Madonna Stroganov, y esta se encuentra en el Metropolitan Museo de Nueva York. Es del año 1300 y tiene muchísimo todavía del mundo bizantino. Es decir, realmente no aparece el fondo dorado y difícilmente diríamos que no es una Madonna bizantina. Mira la cara es completamente bizantina, muy bella, muy bella. A mí me recuerda mucho esta imagen a la Madonna que hay en mi parroquia, Nuestra Señora de Gracia, que son unas imágenes bizantinas que trajo consigo el rey Don Jaime cuando conquistó Valencia. Bueno, y luego tenemos este maravilloso tríptico de Duccio, donde aparece en el centro la crucifixión, con la Virgen y San Juan Evangelista. La parte de arriba, en la escena de la Anunciación, la parte de abajo, la Virgen, una Madonna entronizada, con el niño en brazos, con los ángeles acompañándole. Y a la parte izquierda vemos una imagen que nos recuerda muchísimo al Giotto, porque es una imagen que Giotto ha pintado en Asís, que es el paso de los estigmas a San Francisco, y a la parte de abajo la coronación de la Virgen, rodeando a esta crucifixión todavía con este fondo tan dorado, donde aparecen ya estas arquitecturas y aparecen estas rocas que recuerdan al Giotto, pero que son más primitivas. Es decir, que aquí vemos lo que decíamos al principio, el gran naturalismo de la escuela florentina y todavía el estilismo, el amaneramiento de esta escuela sienesa. Bueno, vamos a ver ahora la obra maestra de Duccio, que se hizo para la Catedral de Siena. Fue elaborada en el año 1308 al 1311. Fue un encargo que la Catedral de Siena le hizo a Duccio. Es la obra más celebrada de Duccio y es considerada su obra maestra. Esta es la maestra de la Catedral de Siena. Por la parte anterior vemos a la Virgen rodeada de santos. En la parte superior vemos una serie de pináculos decorados con ángeles, con la vida de la Virgen, y luego la predela también, escenas del Nuevo Testamento. Lo vamos a ver luego con detenimiento. Y en la parte posterior vamos a ver escenas de la Pasión. No vamos a encontrar esta maestra así en el Museo Diocesano de Siena, porque la maestra se troceó para cambiarla de lugar y quizá para hacer dinero, en un momento en que no había dinero, y cada uno de los trozos que se sacó de la maestra original se repartió en grandes colecciones, en grandes museos del mundo y en grandes colecciones privadas. Hoy tan solo queda la parte central, ya han desaparecido los pináculos, ya han desaparecido las predelas. Esto es lo que queda en el Museo de Siena. En la parte anterior la Virgen en su trono, rodeada de los santos. A la parte de arriba los apóstoles, y en la parte de detrás, esto es un detalle que vemos, a la parte al lado del trono de la Virgen, donde aparecen santos a ambos lados. Muchos de ellos son identificados por el atributo que les acompaña, y otros de ellos no pueden ser identificados. Este es sin duda San Pedro, y San Pablo, pone la espada, San Pedro y San Pablo, y aquí en otra parte vemos también pues a San Juan Bautista. Aquí vemos también a
así es a San Luis Rey de Francia, vemos algunos santos y arriba los apóstoles rodeando a la Virgen. Aquí vemos, por ejemplo, aquí vemos a Santa Inés, que porta al Cordero, Santa Agnese, la vemos con el Cordero en la mano, el atributo se ve perfectamente y entonces se puede identificar. Y aquí vemos perfectamente también a San Juan Bautista con su traje de ermitaño. Bueno, la historia del retablo. El retablo se conserva hoy en el Museo de la Ópera del Duomo de Siena y ya hemos dicho que se deshace y según las tablas que faltan, fundamentalmente las de la predela, son repartidas por varios museos del mundo. Es un retablo que hayamos dicho también con dos caras. En una cara anterior aparece la Virgen rodeada de santos y de ángeles y en la parte posterior aparecen escenas de la Pasión de Cristo. Bueno, pues el encargo lo recibe Duccio en el año 1308 y ahí hay un documento que se guarda en el archivo de Siena y da muestras da pruebas de que este encargo se hace. Y además hay una carta de autor que dice que se compromete a pintar una determinada tabla para el altar mayor de la iglesia de Santa María de Siena y que lo hará según su mejor ciencia y conocimiento. Es decir, esto se conserva como un dato importante de la tutoría de la obra, del momento cronológico en que se da y el objeto por el cual se hace. Es decir, se hace pues porque se encarga, este retablo se encarga para sustituir una Madonna, la Madonna del Voto, que se ha hecho para conmemorar una batalla. Ya decíamos al principio que Siena y Florencia entran en este periodo en muchas batallas debido a unas Güelfa y otras Gibelina. La batalla de Montaperti. Esta batalla casi fue la victoria de Siena y entonces en este contexto pues se hace una Virgen, la Madonna del Voto. Luego se piensa que realmente es poco importante para la Catedral de Siena y se encarga a Duccio que haga una Madonna para una maestra, para sustituir a la Madonna del Voto. En el 1311 se describe también un traslado solemne en procesión desde el taller de Duccio hasta la Catedral de Siena. Bueno, el retablo estuvo allí hasta 1506. En este momento empieza el declive de Siena, la pobreza hace interrumpir su nueva catedral y en el 1771 se decide fragmentar la obra para repartir sus imágenes, para venderlas por todo el mundo. Entonces se encuentran repartidas en colecciones privadas de Europa y de los Estados Unidos. Bueno, pues lo que se expone hoy es una pequeña porción de aquella maravillosa maestra de Duccio. Bueno, vamos a ver la iconografía del retablo. Bueno, en el anteverso se encuentra la Virgen en el trono, rodeada de santos y ángeles. Sobre la calle central hay un friso donde están los apóstoles y sobre ella hay un pequeño ático donde aparecen escenas del fallecimiento de la Virgen. En la predela, en la parte inferior, vamos a encontrar 7 escenas de la infancia de Jesús colocadas alternativamente con los profetas que hablarán de la infancia de Jesús: Isaías, Ezequiel, Salomón, Malaquías, Jeremías y Oseas. En el reverso está dedicado plenamente a la Pasión de Cristo, y lo vamos a ver en la calle central, y en el ático vamos a ver escenas de su resurrección. Aquí tenemos la parte anversa, donde aparece la Virgen rodeada de santos, con los 12 apóstoles, con las imágenes de la Anunciación, la muerte de la Virgen, y a la parte de arriba ángeles acompañando los pináculos, y en la parte inferior escenas de la vida de Jesucristo. Es decir, escenas de la Virgen en la Anunciación, la muerte de María, el entierro, la subida del cielo de María, y la parte de abajo vemos escenas de la vida de Jesús y la Virgen rodeada de santos y de ángeles, y en esta friso los 12 apóstoles. Aquí vemos una de las imágenes que ya hemos dicho, San Pedro y San Pablo. Aquí en la otra parte vemos a Santa Inés y a San Juan Bautista. Fundamentalmente la Virgen con los ángeles apoyados en el trono celestial. Bueno, en la parte de abajo de la predela vamos a ver escenas de la Anunciación, un profeta, el nacimiento, otro profeta, la adoración de la Epifanía, otro profeta, la presentación en el templo, otro profeta, la degollación de los inocentes, otro profeta, la vida de Egipto, otro profeta, y Cristo entre los sacerdotes en el templo de Jerusalén. Vamos a verlas con más calma. La Anunciación, aquí vemos el Hortus Conclusus, es este jarrón que va a significar la pureza de la Virgen. El ángel le dice: Dios te salve María, y ella dice: ¿a mí? ¿Me dices a mí?
está extrañada de que la nombren a ella. Aquí vemos a Isaías, uno de los profetas que habla de Cristo, de la Anunciación y de la Virgen. Aquí vemos el nacimiento con la adoración de los pastores. Aquí vemos a Ezequiel. Aquí vamos a ver a la adoración de los Reyes Magos. Aquí vamos a ver a Salomón, otro con su profecía, el Antiguo Testamento. Aquí vemos la presentación en el templo, San José con los tórtolas que tiene que llevar para la presentación. Aquí tenemos a Malaquías, otro de los profetas. Aquí tenemos a la degollación de los inocentes, Herodes mandando degollar a los inocentes para librarse de la presencia de Cristo. Aquí tenemos a Jeremías. Aquí tenemos la huida a Egipto, bellísima huida a Egipto, muy semejante a la del Giotto, y para que veáis cómo queda enclavado cada escena de la vida de Jesús entre dos profetas. Y aquí tenemos a Oseas y a la última de las imágenes de la predela, que va a ser el niño entre los profetas en el templo de Jerusalén, y la Virgen y San José, que le dicen: pero hijo, ¿dónde estabas? Estaba cumpliendo la voluntad de mi Padre. Bueno, a la parte superior aparecen ángeles y la muerte de la Virgen, desde la Anunciación hasta la muerte de María. Lo vamos a ver mejor. Otra vez la Anunciación, la hemos visto ahí abajo, la vamos a ver de nuevo. La Anunciación, aquí vemos a los apóstoles. La Virgen se ha puesto enferma y los ha llamado a sus hijos. Quiere verse con ellos porque no quiere morir sola, quiere morir rodeada de sus hijos. Y aquí la tenemos en su cama, rodeada de los 12 apóstoles, que la acompañarán en el momento de su muerte. Aquí tenemos a la Virgen con los apóstoles, con los ángeles, y aquí vemos a Cristo, que tiene en la mano, esto le llaman en el Che la nineta, que es el alma de la Virgen, que el alma ha salido ya y su hijo la está esperando. Cristo, rodeado de ángeles, los apóstoles, la Virgen muerta, antes de subir al cielo. Y aquí vemos el traslado de la Virgen hacia su sepulcro, luego será ascendida a los cielos. Aquí la vemos cómo se deposita en el sepulcro en un ambiente completamente que recuerda muchísimo a las pinturas del Giotto. Estas rocas son tomadas, por eso digo que tienen mucho en común estas dos escuelas. Quizás esta escuela es más estilizada, menos naturalista, más amanerada, pero de una belleza extraordinaria. Aquí vemos, aquí en cambio, en este apóstol se ve la rudeza de los apóstoles. Bueno, esta es la parte posterior, en la cual vamos a tener las escenas de la pasión. En la parte central aparecen las escenas de la pasión de Cristo, y ahora las vamos a ver con calma una detrás de la otra, y vamos a ver aquí en el medio a Cristo crucificado y las escenas que acompañan la pasión. Por ejemplo, aquí vemos la entrada de Cristo en Jerusalén. Vamos a ver aquí, esta es el momento anterior a la Santa Cena, cuando Cristo se va a despedir de sus discípulos. Esta es la Santa Cena, Cristo está en la mesa, San Juan apoyada siempre en Cristo. Aquí tenemos el lavatorio de pies, estarán Pedro diciendo: no me laves los pies, lávame la cabeza, yo no soy digno. Y los demás, obedientemente, se están descalzando, porque Cristo les dice: lavo vuestros pies para que veáis lo que tenéis que hacer con los demás. Entregaros a ellos, y el que lava los pies de uno se convierte en su criado. Aquí tenemos la oración en el huerto. Cristo está orando, y en dos momentos Cristo está orando y Cristo está reprendiendo a sus discípulos porque se han dormido mientras Él está hablando con su Padre. Aquí tenemos a la mujer que dice: este era el que iba con Él. La mujer que acusa a Pedro de que era compañero de Cristo, y Pedro dice que va, lo niega 3 veces. La tercera negación de Pedro, que no quiere reconocer que es discípulo de Cristo porque sabe que Cristo es perseguido. Aquí tenemos a Judas recogiendo su bolsa con su dinero de la venta de Cristo. ¿Cómo lo señala? Aquel a quien yo besare, prendedle. Ese es. Y esta es la escena en que, después de señalar a Cristo, recoge el dinero de los sacerdotes. Aquí tenemos, ¿veis? El beso de Judas. Y el anterior está cuando le dan el dinero para que señale a Cristo cómo huyen los apóstoles horrorizados, porque se dan cuenta que esto significa menos Pedro, que se queda. ¿Y qué es lo que hace? Cortar la oreja de uno de los que va a prender a Cristo. Este juego también de verticalidades que aparecen en el fondo es muy semejante al que vimos otro día en el Giotto. Aquí aparece Cristo vituperado, Cristo insultado, le han llevado delante de los sacerdotes.
Aquí vemos a Cristo acusado por los fariseos, acusándole a las autoridades de que él está diciendo que es el Hijo de Dios, que es el Mesías. Entonces le dice, matadlo, y dice, ¿a quién preferís que mate? ¿A él o a Barrabás? A él, que está diciendo que es el rey de los judíos. Aquí tenemos a Cristo ante Anás, que es un sumo sacerdote. Aquí lo tenemos ante Caifás, que también se lavan las manos, tampoco quieren saber nada, dicen yo no sé nada. Son las máximas autoridades de los judíos. Aquí está Pedro en la calle. Y aquí ante Pilatos. Pilatos ya no puede mandarlo a ningún sitio más, ya de decidir él qué hace sobre la vida de Cristo. ¿Y qué es lo que decide? Pues lo que decide es prendedlo. Prendedlo, y él mientras tanto lava sus manos. Dice, yo no sé lo que va a ocurrir. Decís que lo preferís que muera él, pues llevároslo. Pero yo me lavo las manos, pase de mí esta ofensa. Y aquí le tenemos cuando lo atan a la columna para flagelarlo. ¿Ves? Aquí tenemos al soldado que está dispuesto con su látigo a flagelar a Cristo. Y aquí tenemos la coronación de espinas. Pilato está presente mientras a Cristo lo vituperan y lo coronan de espinas. El que le lleva camino del Calvario, la Virgen, rota de dolor, ve como su hijo le lleva camino del Calvario. El cirineo se ha apiadado de él y ha cargado con su cruz. La muerte de Cristo, la crucifixión, entre los dos ladrones, abajo la Virgen, San Juan Bautista, María Magdalena, las mujeres, los soldados que se reparten su ropa. El descendimiento, donde aparece Nicodemo, José de Arimatea, las dos Marías, María Magdalena, la Virgen y San Juan Evangelista, perdón. Aquí la resurrección de Cristo. Las mujeres se quedan pasmadas de ver que Cristo ya no está dentro del sarcófago. El ángel les dice, está vacío, ha resucitado. Y van pasmadas corriendo a comunicar la gran nueva. Bueno, pues esta es, para que veáis toda la escena, y vamos a ver ahora la predela de esta gran reverso de la Maesta de Duccio de la Catedral de Siena. En la predela del reverso vemos estas escenas. Aquí vemos una serie de escenas de la vida pública de Cristo. Vamos a verlas. Esta de ellas es cuando las tentaciones. En el primer domingo de Cuaresma, el demonio le tienta. Dice, si te tiras desde aquí, serás el más rico, el más poderoso. Y entonces él dice, pase de mí, pasan. Yo no he venido aquí para ser rico ni poderoso. Déjame, no me vas a conseguir convencer de tus tentaciones. Aquí ves también cuando le dice que si le obedece, será el rey de todo este mundo. Cristo tampoco le va a hacer caso y va a pasar de las tentaciones. Esta es la pesca milagrosa. Cuando dicen, no hemos pescado casi nada, volver a tirar la red. Pero dice, Señor, si ya lo hemos intentado, volver a tirar la red. Y fijaros cómo se está llenando el mar de peces. Y aquí estas son las bodas de Caná, el primer milagro de Cristo. La Virgen le dice, Jesús, no les queda vino. Y dice, ¿y a mí qué me importa? Yo no he venido aquí a hacer nada más que invitado por estos parientes. Cristo, Jesús, no les queda vino. Y entonces la Virgen se va y les dice, llenar de agua estas tinajas, y esta agua se convertirá en vino. Esto es la samaritana, que le da agua a Cristo, y Cristo le dice, es una mujer acusada de ser una mujer pública. Y Cristo dice, no, es una mujer generosa y buena. Dice los apóstoles, fijaros bien cuando juzguéis a la gente, la samaritana. Esta es la curación del ciego. Le dice, Señor, tócame para que yo vea. Cristo le toca sus ojos y le vuelve su vista. Mirar detrás las arquitecturas que el otro día comentábamos cuando hablábamos del Giotto. Esta es la transfiguración. Cristo está en el monte Tabor con Moisés y con Elías, y acompañado de Santiago, de Pedro y de Juan. Y Pedro le dice, Señor, hagamos una tienda de campaña aquí. Y entonces aparece una nube y Dios en el cielo que le dice, Pedro, déjate de eso, tienes que ayudar a mi hijo. Tu labor no es estar aquí en el monte Tabor, tu labor es convertir a los paganos. Aquí aparece la resurrección de Lázaro. Marta y María le dicen, pero no venías, ¿qué hacías? ¿Dónde estabas? Dice, estaba cumpliendo con mis obligaciones. Lázaro ha muerto, ya huele, no pasa nada, sacadlo. Y Lázaro resucita. Bueno, y por último ya vamos a ver el políptico de la Madonna con el niño.
En él aparecen los santos San Agustín, San Pablo, San Pedro, Santo Domingo, 4 ángeles y Cristo bendiciendo. Y está hecho a témpera y oro, sobre tabla. Es decir, se encuentra en la Pinacoteca Nacional de Siena. Es como un retroceso en la obra de Duccio, porque en él vemos ya el estilo completamente bizantino. San Pedro, es decir, que abajo encontramos los santos, arriba los ángeles, Cristo y la Madonna, pero con unos fondos totalmente bizantinos, totalmente góticos, y donde la perspectiva no ha dado lugar. Ya vemos que esto ocurre con frecuencia, que la demostración de la progresión en la profundidad, en la tercera dimensión, no es una cosa constante, y a veces pues los pintores vuelven a su antigua forma de pintar. Esta es Madonna con el niño y con los 4 ángeles que se encuentra en la National Gallery de Londres. Muchas gracias y hasta el próximo día.